planes que he soñado los pongo a un lado, que mi boca siempre hable, que venga de tu parte, que tú no seas mi guía, yo te doy todos mis días. Fuego de Dios, fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Señor, te doy mi corazón, escribe tus sueños en él. Señor, te entrego mi vida, úsame. Señor, te doy mi corazón, escribe tus sueños en él. Señor, te entrego mi vida, úsame. Hola a todos. Nuevamente estamos aquí con ustedes compartiendo este tiempo maravilloso de la palabra del Señor. Gracias nuevamente por estar usted en sintonía junto con su familia, allí sentado, recibiendo esta enseñanza que es para edificación del cuerpo de Cristo. Queremos seguir hoy con la temática que veníamos de la semana pasada, hablando acerca de esos requisitos que se necesitan para poder servir al Señor. Y nos hemos ido al libro de los Hechos, capítulo 6, en esa narrativa de la elección de los 7 diáconos. Y esos 3 requisitos que a ellos se les exigieron para poder ser hallados fieles en el proceso del trabajo del servicio en la obra del Señor. La semana pasada hicimos algunas explicaciones en cuanto a lo que tiene que ver esto. Y tiene que ver básicamente con alguien que está dentro de la iglesia local y anhela desarrollar un ministerio. No estamos hablando de los dones y talentos que la persona tiene, que pueden ser desempeñados desde el momento que la persona entra a la congregación. Estoy hablando de los dones ministeriales, esos dones que realmente se ejecutan en función de administrar la iglesia de Cristo. Hoy toca acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y hablar de la llenura del Espíritu Santo en tiempos de la iglesia naciente era hablar del tema de actualidad. A nivel de introducción, quiero decir que esta era la premisa de la iglesia. Nadie vivía marginado acerca del tema de la llenura del Espíritu Santo. Ellos estaban enfocados en este tema. Era la forma como ellos podían ser testigos de aquel mover sobrenatural de Dios sobre la faz de la tierra. La iglesia naciente hablaba permanentemente acerca de la llenura del Espíritu Santo. Era algo muy común, era algo muy normal. El que ignoraba este tema realmente no podía ser parte de la iglesia. La iglesia en su lenguaje natural hablaba de este tema, cosa que es preocupante en el día de hoy porque no se ha vuelto algo necesario ni totalmente obligatorio para que la gente ejerza un ministerio de lo que hemos planteado, sino que sencillamente con una buena oratoria. Pero miremos entonces lo que dice el libro de los Hechos. En el capítulo 1, versículo 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos. Es lo que está diciendo la palabra del Señor. Era la premisa, era lo que se necesitaba para poder avanzar en el llamado. Ahora bien, tenemos que volver al texto bíblico que habíamos tomado como plataforma para iniciar esta serie de sermones. Y el versículo que tomamos, versículo que tomamos fue el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 7. Pero en esta hora nos vamos a enfocar sencillamente en el versículo
3. Allí nos vamos a enfocar y luego vamos a estar a través de las Escrituras poder ondando acerca del tema. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Unos tremendos requisitos para unos tremendos servidores. La palabra de Dios crecía de una manera impresionante en el libro de los Hechos, en la iglesia naciente. Había un desbordar del poder de Dios. La iglesia vivía conectada con la llenura del Espíritu Santo. Significaba todo para la iglesia. Era una iglesia enfocada en búsqueda de la presencia de Dios. Vamos a ver el requisito que hoy nos corresponde como el tema de hoy, y es llenura del Espíritu Santo. Vamos a hablar de ese tema. Me agrada mucho hablar de ese tema porque creo que es la esencia de la iglesia, su naturaleza como tal, lo que la lleva a empoderarse y a tener el carácter de Cristo como una iglesia que avanza y toma su territorio en el nombre del Señor. Mire bien usted, ¿qué representaba el Espíritu Santo para la iglesia primitiva? No era solamente poder lo que representaba. En sí era la vida misma de la iglesia. La iglesia veía la llenura del Espíritu Santo como la esencia de ser ellos, lo que a ellos les identificaba. Todas las decisiones, grandes o pequeñas, que ellos tuvieran que tomar, estaban ligadas básicamente a ese poder y a esa dirección que daba la llenura del Espíritu Santo. Ellos no se movían sin que el Espíritu Santo guiara sus vidas. No se movían si el Espíritu Santo no determinaba sobre ellos. Era una iglesia totalmente empoderada del poder de Dios. Una iglesia que vivía en la sintonía. Hay diferentes casos que podemos encontrar en las Escrituras que hablan sobre este tema y de la importancia de la llenura del Espíritu Santo, que era determinante en cada decisión que la iglesia tocaba. Ahora bien, cuando uno mira esas cosas, se puede dar cuenta fácilmente que antes de la llenura del Espíritu Santo había una actitud de la iglesia y después del Espíritu Santo había otro modo de actuar en la iglesia. Y vamos a tomarlo de esta manera. Cuando uno mira la vida del apóstol Pedro, puede analizar el antes y el después. De qué pasó con alguien que estaba lleno del Espíritu Santo y qué pasó con alguien que aún no estaba lleno del Espíritu Santo. Yo soy de los que creo y tengo la convicción que la iglesia nace con Jesús y que nace básicamente con los apóstoles. Que los evangelios muestran el nacimiento de una iglesia. Pero la consolidación de la iglesia viene en el libro de los Hechos, efectivamente, con la llenura del Espíritu Santo. Pero la obra, la iglesia, la comienza Cristo, absolutamente Él. Mira lo que dice las Escrituras. Vamos a ver el antes. Marcos capítulo 14, versículos 66 al 71. Estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote a ver a Pedro, calentándose, lo miró y le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó, diciendo: ni sé ni entiendo de qué me hablas. Y salió al portal. Un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio de nuevo, comenzó a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero él lo negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí volvieron a decirle a Pedro: seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir, oiga bien, y a jurar: yo no conozco a este hombre, ¿de quién habláis? Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3 veces. Y se echó a llorar.
Lo que muestra ahí el pasaje era un hombre que andaba con Jesús, que había experimentado milagros, que había experimentado grandes señales, pero no estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Porque si algo hace que la iglesia se mantenga, si algo hace que el hombre y la mujer de Dios estén forjados en el carácter, avanzando, es precisamente la llenura del Espíritu Santo. Pero faltaba algo en la vida de Pedro. Por eso vemos ese Pedro que, aunque estaba ahí enfrentando las circunstancias del arresto de Jesús, también estaba negando al maestro. Y lo que me llama la atención es que dice que maldijo, dijo improperios. Yo este tipo no lo conozco. ¿Quién sabe cuántas malas palabras no tuvo que mencionar para ponerse al nivel de los que estaban en el lugar y de esa manera dijeran, este no es porque habla muy mal, es un tipo vulgar, es alguien que maldice, debemos de creerle? Pero este Pedro que estamos viendo en ese lugar era un Pedro falto de la llenura del Espíritu Santo. La necesitaba. Por eso todos la necesitamos. Sin embargo, quiero compartir con ustedes qué pasó después de que vino la llenura del Espíritu Santo. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14 al versículo 16, dice lo siguiente. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento, y presentad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Lo que estaba pasando en ese momento y en ese lugar era una manifestación sobrenatural de Dios, de la llenura del Espíritu Santo. Pasó algo extraordinario. Pero lo que quiero anotar hoy no es la manifestación que hubo en ese momento, sino quién estaba hablando en ese momento, quién fue el que tomó la vocería en ese momento, quién fue el que se paró y dio el discurso en ese momento y quién enfrentó a los mismos que habían crucificado al Maestro. Precisamente el Pedro que un tiempo atrás había negado a Jesús, ahora estaba siendo el que lo estaba confesando públicamente. Por eso el escritor del libro de los Hechos, el doctor Lucas, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigo. Pedro estaba experimentando eso, estaba experimentando ese poder, estaba experimentando esa cobertura de Dios en su vida y ya no tenía temor, sino que podía levantarse con toda autoridad y predicar el nombre de Jesucristo. A ese mismo que había negado un tiempo atrás, a ese mismo que había insultado con sus dichos, a ese mismo que había maldecido, a ese mismo ahora lo estaba proclamando. Pero claro, no era la fuerza de Pedro, era que Pedro ahora tenía la llenura del Espíritu Santo. Y eso hizo un antes y un después. Los creyentes son un antes y un después cuando pasan por la llenura del Espíritu Santo. Una cosa es su vida antes de la llenura del Espíritu Santo y otra cosa será su vida después de la llenura del Espíritu Santo. Antes usted será un creyente débil, un creyente totalmente frágil, pero cuando usted pide la llenura del Espíritu Santo, usted recibirá un poder del cielo que le va a poder ayudar a avanzar hacia adelante, a pararse en la raya y a poder desafiar las fuerzas del mal y cualquier problema que venga, sencillamente porque ya no está militando en su fuerza, sino que está en la fuerza de Dios y en la fuerza del Espíritu Santo. Si quieres fuerza del Espíritu Santo, si quieres la llenura del Espíritu Santo, tú tienes que tener una intimidad con el Espíritu Santo. Lo que trajo la presencia del Espíritu Santo en Pentecostés, dice que ellos estaban orando unánimes y ahí se metieron en ese aposento alto y ayunaban y oraban y pedían la presencia de Dios. Y como resultado de esa búsqueda de Dios,
Vino aquello tan anhelado que había sido prometido en la antigüedad. Ahora bien, hay un poder que rompe las barreras sobrenaturales. Y ese poder solamente es a través de la llenura del Espíritu Santo. Un poder que antes solamente tenían el privilegio de tenerlo los profetas, los sacerdotes e incluso reyes y los jueces. Ellos tenían la posibilidad de gozar de esa llenura, de ese poder espiritual. Eso no era para todo el pueblo. Según lo narra la Sagrada Escritura, solo estaba designado para algunos pocos. Eran los que tenían el privilegio de poder gozar de este poder sobrenatural, de este poder que está vigente, de este poder que mantiene la iglesia. Si algo mantiene la iglesia es la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en poder de Dios, en un poder sobrenatural. El poder de Dios no es terrenal, el poder de Dios es sobrenatural. Y no porque Él no tenga poder sobre lo terrenal, sino porque en la vida del creyente, Él actúa en el espíritu del creyente, alimenta al creyente con el Espíritu Santo, de tal manera que hay una conexión con la deidad, con la eternidad de Dios, que infunde que el creyente avance en poder y avance en autoridad. Este poder es capaz de romper todas las barreras. Todo aquello que obstaculice es un poder impresionante. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 17. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Sabe lo extraordinario que es eso? Esa palabra tuvo cumplimiento ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Se cumplió aquella promesa hecha al profeta Joel en el capítulo 2. Esa promesa se hizo realidad. Había un sueño hecho realidad. Y esa palabra hacía extensiva la llenura del Espíritu Santo para todos aquellos que fueran redimidos por la sangre de Jesús. Como dije hace un momento, estaba limitado para profetas, limitado para jueces, limitado para sacerdotes y limitado para algunos reyes. Pero cuando llegó Pentecostés, cuando vino el cumplimiento de la promesa, se hizo extensivo, no solo para la iglesia del libro de los Hechos, porque cuando uno lee la historia de los primeros padres de la iglesia, uno se da cuenta que había un desbordamiento del poder y de la gloria de Dios. Que habían hombres y mujeres de intercesión y de búsqueda de Dios que podían mover el trono de Dios. Que podían bajar la gloria de Dios a la tierra. Eso no es escondido, está en la historia de la iglesia. Entonces, esa promesa también es para nosotros hoy. Necesitas poder y autoridad. Necesitas poder sobre lo sobrenatural y lo natural. Entonces necesitas la llenura del Espíritu Santo. No podrás avanzar en la fe cristiana si no avanzas en la llenura del Espíritu Santo. Por eso era un requisito determinante para los que iban a servir en el diaconado, ser llenos del Espíritu Santo. No podía ser cualquiera que no tuviera esta cobertura. No podía ser cualquiera que no tuviera una intimidad con Dios. Para administrar los ministerios del Señor, el llamado del Señor, esos dones ministeriales, se necesita una cobertura de Dios. Y lo decíamos la semana pasada, buen testimonio, pero hoy estamos hablando llenura del Espíritu Santo. Y claro, porque la llenura del Espíritu Santo te va a permitir soportar los días duros, te va a permitir soportar el insulto, te va a permitir soportar la calumnia, te va a permitir soportar la enfermedad, la pandemia, la guerra y todo lo que venga. Eso le pasó a la iglesia primitiva. Eso le pasó a los 7 diáconos que estaban llenos del Espíritu Santo.
la vida de Esteban, el primer mártir de la iglesia después de Cristo, muestra cómo este joven, en medio de su linchamiento, en medio de la turba, cuando lo apedreaban, sencillamente estaba teniendo una revelación sobrenatural de lo que Dios estaba haciendo, de lo que Dios estaba moviendo. Y hablaba y predicaba en medio de semejante circunstancia de muerte, pero no era en su fuerza, era la fuerza del Espíritu Santo, de esa llenura que lo había caracterizado y lo había llenado. De eso estamos hablando. También este Espíritu Santo, esta llenura del Espíritu Santo, tiene un poder que destruye las fuerzas del mal. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 12 y 13, dice lo siguiente: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Mire, a mí me llama la atención algo, porque en la antigüedad, cuando hablo de la antigüedad, hablo del Antiguo Testamento, antes de la llegada de nuestro Señor, había una revelación limitada de todas las cosas. Cuando el Maestro llega, ahora se puede ver claramente todo lo que Dios había dicho. Había misterios que no habían sido revelados. El mundo espiritual nunca había tenido una interpretación tan detallada en toda la historia de los profetas y de los reyes y de los jueces y del mismo Moisés. Nunca antes había habido con tanto detalle lo que era el mundo espiritual. Pero uno ve en el libro de Efesios que hay una iluminación a la vida del apóstol Pablo. Y él comienza a ver cómo está compuesto el mundo espiritual, cómo estaba estratificado, cuáles eran los rangos que habían en el mundo espiritual. Quiero decirle algo interesante. Esto le estaba sucediendo al apóstol Pablo porque era un hombre que había tenido una experiencia con la llenura del Espíritu Santo. Era un hombre que había sido cubierto por el poder del Espíritu Santo y ahora tenía una revelación sobrenatural de Dios, algo que Dios quería mostrarle a él, algo que Dios quería que la humanidad supiera y que la iglesia no desconociera nunca jamás, y era las jerarquías del mundo espiritual. Pero ¿para qué Dios quería mostrar el mundo espiritual? ¿Cuál es la intención de hablar de que hay potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes? ¿Para que uno memorice o haga de esto un rezo? No, de ninguna manera. El Señor lo estaba mostrando precisamente para que sus seguidores, para que su iglesia llena del Espíritu Santo pudiera conocer la conformación, la estructura del mundo espiritual enemigo y de esa manera combatirlo. No podemos pelear contra un enemigo que no conocemos y no sabemos dónde está. Nadie va a disparar al aire. Ningún soldado dispara al aire. Tiene que disparar el blanco, buscar el objetivo. El francotirador busca aquello a lo que quiere dar. De igualmente, el Señor nos está dando una herramienta en el mundo espiritual para apuntar sobre aquello que está estructurado para hacer el mal. Pero ¿cómo podemos combatirlo? Pero la misma Escritura está diciendo, y lo decía el versículo inicial, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Un mundo espiritual, escuche bien, que está haciendo estragos, que está destruyendo.
Y algo que nunca se había visto, ahora está a manos de la iglesia, una iglesia llena del Espíritu Santo que puede combatir las fuerzas del mal. Una iglesia que puede combatir toda inmundicia, una iglesia que puede combatir toda hechicería, brujería, magia, gnosticismo y todo aquello que sea de las tinieblas. Es una iglesia revestida por el poder de Dios. Una iglesia llena del poder de Dios puede enfrentarse a las tinieblas. Jesús dijo en una ocasión que Belcebú no podía echar fuera a Belcebú. Jesús dijo también que un reino dividido no prevalece. Entonces quiere decir que Satanás no echa fuera a Satán, ni Satanás se levanta en contra de él mismo. Los únicos que pueden hacer guerra en contra de las fuerzas del mal y del adversario se llaman aquellos que siguen al Cordero, aquellos que son revestidos por el poder del Espíritu Santo. Hace días veía un video que me enviaron de YouTube y mostraba a una señora que practica la brujería y volaba. Y parece que otro brujo también le hizo un rezo y la hizo caer de la escoba que volaba. Bueno, no sé si era escoba o qué cosa. Pero la mujer cayó en medio de la mitad de la calle y los vecinos la vieron. Y la rodearon de sal. Y ella gritaba. Y en medio de la sal le pusieron una Biblia. Analice usted. Ritos de hechicería también. El diablo echando al diablo y peleando con el diablo. El enemigo no le tiene miedo a la sal, no le tiene miedo a la sábila, no le tiene miedo a la herradura, no le tiene miedo a nada de eso. El enemigo no le tiene miedo a nada que cualquier ser humano pueda hacer. El enemigo solo le tiene miedo a una iglesia que viva en integridad con Dios, a alguien que viva en relación y en comunión con Dios. No le tiene miedo a otro diablo. El diablo no tiene problemas mentales. El diablo sabe bien lo que hace. Entonces, la única manera de contrarrestar las obras del enemigo es estar llenos del poder del Espíritu Santo, de ese poder que habla el libro de los Hechos. Ahora bien, un poder que restablece la salud. En el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 1 y 2, mire lo que dice la palabra de Dios. Reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos. Y los envió a proclamar el reino de Dios y sanar a los enfermos sin privilegios, ni rituales, ni pagos previos. Eran los milagros y las sanidades propias de aquellos que caminaban con el Señor. Si usted se da cuenta lo que dice Lucas, Lucas nos está diciendo a nosotros que Él los reunió y les dio la autoridad a sus discípulos. Y esa autoridad también está extendida para nosotros. Ese poder para poder el Señor obrar milagros y sanidades. Dios todavía hace milagros. A veces me pregunto, ¿por qué habrá gente que no cree que Dios es capaz de hacer milagros? Que Dios es capaz de levantar un muerto, que Dios es capaz de sanar un cáncer, que Dios es capaz de sanar una persona de cualquier enfermedad. Conozco milagros vivientes, gente desahuciada por la ciencia, gente que Dios quiso obrar de manera sobrenatural y que a través de la oración fueron levantados por el poder del Espíritu Santo. Yo creo en esa palabra. Yo creo que Dios en este tiempo todavía puede sanar, todavía puede restaurar, todavía puede hacer señales. Él no es el Dios del ayer. Él no está pensionado. Él es el Dios de ayer, de hoy y de todos los siglos. Él es el Dios que nunca pasa de moda. Él es el Dios que está vigente todo el tiempo. El Dios que usted y yo necesitamos, incluso en medio de esta situación adversa. En medio de esta pandemia, la gente tiene que creer que hay un Dios sanador.
que hay un Dios que hace milagros, que hay un Dios protector y ha comisionado a su iglesia. A su iglesia le ha dicho, vayan y hagan esto. Vayan porque ustedes son los comisionados. Ustedes son los que tienen que hacer estas obras. Jesús dijo, cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes harán. Algunos limitan solamente eso a los apóstoles, pero yo estoy viendo milagros desde que abrí mis ojos. Yo estoy viendo la maravilla de Dios y el poder de Dios. Y cada día veo lo sobrenatural. Y aunque el mayor milagro que existe es el milagro de la salvación. Ese milagro supera a todos los milagros. Es un milagro de vida eterna. Pero Dios está dispuesto a sanar a los enfermos. Dios está dispuesto a levantar todavía al que está moribundo. Dios está dispuesto a suplir toda necesidad. Dios está dispuesto a hacer un milagro en este día. Y eso va con usted también que me está escuchando. Usted que necesita saber que Dios hace milagro. Usted solo tiene que creer que Dios es capaz de hacerlo. Un poder que se desata también con la llenura del Espíritu Santo es un poder que retorna a la vida. Y ese es un tema que para muchos es complejo. Pero voy a citar dos pasajes de las Escrituras. La iglesia primitiva tuvo el poder para levantar muertos. Conozco hombres de Dios que han levantado muertos. Hemos orado por personas que se han levantado. Yo creo en el poder de Dios. Creo que Dios no está pensionado, jubilado, pero que sigue siendo Dios todavía. En el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 36 al 41, voy a tener estas dos lecturas porque me llama la atención cómo Dios usa a Pedro y cómo Dios usa a Pablo en dos escenas diferentes. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió. Y lavado su cuerpo, lo pusieron en un aposento alto. Como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos al oírlo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole, no tardes en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Y cuando llegó, lo llevaron al aposento alto. Y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Mas Pedro, haciéndole salir a todos, se arrodilló y oró. Y volviéndose al cadáver, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él le dio la mano y la levantó. Y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Eso muestra que Dios en este tiempo todavía puede levantar muertos. Pero eso pasa cuando la gente está llena del Espíritu Santo. Ahora no es que Dios esté interesado en levantar todos los muertos, no. Pero hay momentos en que Dios quiere glorificarse, donde Él quiere manifestarse, quiere mostrar su poder, y es entonces que pasan milagros como esto. Pero para que haya milagros como esto, tiene que haber gente conectada con Dios. Tiene que haber gente llena de Dios. Y eso era lo que pasaba con el apóstol Pedro y con el apóstol Pablo. Pero voy a buscar otro ejemplo de las Escrituras. El libro de los Hechos, ahí mismo, capítulo 20, versículos 9 y versículo 10. Miren lo que dice. Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el 3er piso. Y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él. Y después de abrazarlo, dijo, no os alarméis, porque está vivo. Lo más sorprendente
y desafiante, escuche bien, para nosotros, es ver la manifestación de Dios. Ahora el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, Dios les está usando para hacer grandes milagros, diciéndole a la iglesia primitiva que ella puede también hacer lo que están viendo en ellos, porque era el poder que estaba dejando Cristo, era el poder que estaba delegando el Señor, y era el poder que la iglesia primitiva estaba delegando a la iglesia posterior. La iglesia de hoy está llena de poder también. Todo el que está lleno del Espíritu Santo puede hacer proezas en Dios. Llámese como se llame. No importa su estatus social. No importa su capacidad intelectual. Lo que importa es que la gente tenga una relación profunda con Dios. Y es entonces que va a ver la gloria de Dios. Va a conocer a Dios, porque a Dios se conoce en la búsqueda de la palabra, del ayuno, de la oración. Y esa llenura del Espíritu Santo es la que va a ser un antes y un después en cada individuo. Eso fue lo que pasó con Pedro y Pablo. Fueron hombres que comenzaron a experimentar grandes milagros de Dios. La ciencia tal vez se desconcierta con todo lo que pudo hacer el Nazareno, lo que hicieron los discípulos del Nazareno. La religión, la cultura no entiende lo que Dios es capaz de hacer. Tal vez pueden burlarse o decir que eso es imposible. Pero los cristianos que conocemos la palabra de Dios, los que sabemos lo que Dios es capaz de hacer, no nos toma por sorpresa. Nosotros creemos que el Espíritu Santo de Dios, moviendo a su iglesia hacia la obediencia, es capaz de hacer grandes proezas. Estos hechos lograron transformar a la primera sociedad que nos habla el libro de los Hechos. Y esa misma iglesia puede transformar esta sociedad. Puede transformar al hombre y a la mujer de Dios. Pueden llevarlos a una plenitud. Por eso es tan necesario que el hombre y la mujer de Dios busquen la llenura del Espíritu Santo. Yo sé que hoy poco se habla de eso. Estoy convencido de que muchos de los sermones tienen un contenido motivacional y no un contenido doctrinal que desafía a la gente a convertirse a Dios de corazón y a crecer a través de las Escrituras. Por eso nuestro desafío de que usted pueda ser lleno de Dios. Porque si usted es lleno de Dios, no necesitará de muletas, no necesitará de ayudas. El gran problema que necesitamos ayuda para recibir milagros. Cambiamos las indulgencias de la religión tradicional por las indulgencias evangélicas. Sencillamente nos perdimos, pero es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volver a la llenura del Espíritu Santo. Es tiempo de volver a la unción del poder de Dios. Quiero concluir con lo siguiente. La iglesia del ayer nunca prescindió del poder de la llenura del Espíritu Santo. La iglesia del presente no puede descuidar la llenura del Espíritu Santo. Y lo que determina el avance y el desarrollo de la iglesia futura será el poder del Espíritu Santo, de su llenura. Es la única garantía que tenemos para poder sostenernos en la faz de la tierra. No existe ninguna más, solo la llenura del Espíritu Santo. Y quiero recapitular cada punto para que usted le pueda quedar totalmente claro que el poder de la llenura del Espíritu Santo es un poder que rompe las barreras sobrenaturales. Es un poder que destruye las fuerzas del mal. Es un poder que restablece la salud y es un poder que trae vida, devuelve la vida. Eso solamente lo hace el poder de la llenura del Espíritu Santo. Usted puede ser lleno del Espíritu Santo. Esto no se vende. No vaya a ser como el hechicero Simón, que le dijo a Pedro que le iba a dar una cantidad de dinero si le daba de ese don, si le daba de ese poder, de eso que él tenía. Y Pedro le dijo, perezcas tú y perezcas tu dinero, porque el don de Dios no se puede vender.
Esto no se puede negociar. Esto es sobrenatural. Nadie te puede vender el don por dinero. Nadie te puede vender el don en un paquete ni en un kit. Esto solamente se consigue en intimidad con Dios. Te lo digo una y otra vez. Solo con intimidad con Dios. No se consigue de otra manera. Y si quieres tener el poder de Dios, quieres vencer las fuerzas del mal, quieres ver la victoria en tu vida, quieres ver milagros de Dios, entonces pide la llenura del Espíritu Santo. Acompáñame y oremos y pidamos al Señor esa llenura que la iglesia de hoy la necesita. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder transmitir esta palabra nuevamente. Esperamos, Señor, que ella quebrante, que esta palabra, Señor, quiebre todo yugo de impiedad, de maldición, que esta palabra taladre el corazón de tu pueblo, de tu iglesia y de todos los oyentes, para que puedan ser transformados, puedan ser liberados y también puedan ser empoderados con el poder de Dios. Te pido, Señor, que llenes a tu iglesia, que la llenes de ese poder. Tu iglesia lo necesita, Señor. No podemos hacerlo con nuestra fuerza, no lo podemos hacer con nuestro intelecto, no lo podemos hacer con nuestras habilidades. Tenemos que hacerlo con tu Santo Espíritu, con la guía de tu poder. Por eso te lo pedimos en esta hora, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo y nos ayudes a tener una vida disciplinada de búsqueda para poder ver tu gloria, para poder ser mensajeros, Señor, propios de la llenura del Espíritu Santo y del poder de Cristo. Te pido que bendigas nuestra nación, que bendigas el personal médico, a todo el que trabaja en clínicas y hospitales. Cada día te lo ponemos en tus manos para que tú hagas una obra, Señor, sobrenatural y poderosa. Mira aquellos que están enfermos, Señor, ahora mismo te pido que obres en ellos sanidad, que obres en ellos liberación, que ellos puedan ahora extender su mano y creer lo que la palabra de Dios dice, que son llenos ahora de un milagro divino, porque la obra la haces Dios. Padre, te pedimos que traigas salud, que traigas bendición y que traigas prosperidad. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que tú obres de manera especial y sobrenatural, Señor. Gracias te doy, Señor. Que esta semana sea una semana buena y llena de las bendiciones de la eternidad de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias nuevamente por habernos sintonizado en el día de hoy. Quiero que por favor comparta esta palabra con sus amigos, con su familia. Si usted les ama, regálele esta palabra para ellos, para que también sean edificados. Por lo menos a 5 personas compártale esta palabra. Y cuando te llegue el enlace por YouTube, por favor, suscríbete, dale clic a la campanita para que puedan llegarte notificaciones acerca de nuevas publicaciones que tengamos. Y no olvides, si tienes alguna petición de oración, si necesitas que oremos por ti, por alguna necesidad que tú tengas, escríbenos. Puedes escribirnos. Aquí abajo puedes hacerlo. Y también puedes hacerlo al WhatsApp que aparece en nuestro Facebook y en nuestro YouTube. Gracias nuevamente. Dios te guarde y Dios te bendiga y que tengas una extraordinaria semana llena del Espíritu Santo. Dios te bendiga.